Bueno, señores, quiero antes que nada felicitar a un grupo de ustedes que presentaron un examen muy, pero muy bueno. Yo estoy consciente que el material a estudiar era mucho. Yo les he estado dando guías de lectura semanales y de alguna manera, si las han hecho o no, se vio reflejado en el examen, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los felicito. Entrar a la clase ya, mami. Voy a entrar a la clase ya. Bueno, en ese sentido, los felicito por su esfuerzo. También es muy importante para mí abordar el siguiente tema. Los exámenes diferidos no los he calificado aún, entonces no puedo hablar de ellos porque hoy comencé y, bueno, ustedes saben cómo son las cosas en el trabajo, uno está haciendo una cosa y después aparece otra. Ya no pude continuar. Pero con los exámenes ordinarios tengo algunas observaciones que hacer. Junto al examen, algunas personas les dejé dos tipos de observaciones. Una, creo que fue a una sola persona, que estaba utilizando el código incorrecto. Estaba utilizando el código de 1998 y no el que yo le subí, que es el del 2011. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque son legislaciones distintas. Y creo que alguien también me hizo una consulta con respecto al trabajo. Igual estaba en el código que no era. Entonces tengamos ese cuidado. Pero bueno, esas situaciones le pueden pasar a cualquiera, no es para tanto. La otra tipo de observaciones que le puse a muchos de ustedes es que estaban transcribiendo de internet. Todas las preguntas transcritas de internet se las puse malas. Algunas yo sabía que eran de internet. O sea, porque uno como docente lo lee y lo sabe, pero no encontré la fuente exacta. Entonces, por eso no las puse malas. Pero a mí me ha implicado este examen un ejercicio muy interesante. Porque si a ustedes les costó contestarlo, porque eran 10 preguntas de resolver, quisiera que se imaginaran lo que me costó a mí evaluarlo. Ahora, yo lo hice y no... permítame un minuto. Yo lo hice y no me pese en lo más mínimo haberlo revisado. Al contrario, para mí fue como una buena experiencia poder medir cuánto ustedes estaban aprendiendo, sacarlo de su forma, de su, digamos, estado de confort de esas preguntas de falso y verdadero, para que ustedes vayan enfrentando retos más grandes. Entonces, para mí estaba muy bien. Lo que sí fue, digamos, un esfuerzo extra es estar buscando exactamente eso. El que ustedes, de dónde habían sacado la información, eso sí es más trabajoso. En muchos casos los encontré, algunos muy rebuscados, otros no, eran el mismo para todos. Entonces yo les quiero decir, quiero que les quede claro, que en los próximos exámenes, que no van a ser muchos, porque esta es una materia práctica, donde vamos a hacer videos, donde vamos a hacer audiencias, donde vamos a hacer acusaciones, requerimientos, bueno, por lo menos acusación sí, donde vamos a entrevistar testigos. Entonces no van a ser muchos exámenes, pero en los siguientes exámenes que vienen, con una sola transcripción de internet que yo les encuentre, les voy a anular el examen. Les voy a poner 0. No importa que las otras preguntas, que si son 10, las otras 9 no lo sean, no importa. Con una sola se los voy a anular. Y no importa a dónde ustedes se vayan a quejar, no voy a modificar mi nota. Porque yo me puse a pensar, yo tengo alumnos presenciales. Si yo en un examen, yo les digo, bueno, pueden usar el código, pueden usar sus apuntes.
y así como trabajan ustedes, ¿verdad? Con los apuntes, con el código, con el material, con el código. Muy bien. Entonces, hagamos el examen, pero por supuesto, guarden sus teléfonos. Pero viene alguien y saca su teléfono y comienza a utilizar su teléfono para contestar. Entonces, yo a ese alumno presencial, yo ya no le haría el examen. Porque está copiando. Si, por ejemplo, en unos exámenes verbales que estuve haciendo en línea, yo detecté personas que estaban leyendo las respuestas, por supuesto que yo a esas personas les puse muy mala nota. Entonces, ¿por qué? Porque es copiar, porque es no utilizar los conocimientos propios para contestar una pregunta. Todo el material está dado, no vamos a inventar nada. O sea, la investigación, los manuales, el código, los libros. O sea, yo en ningún momento les he pedido que me inventen nada. Incluso las respuestas que fueron de cómo se, digamos, que eran de los tipos de escena, si me transcribieron o no las respuestas, yo se las puse buenas. También creo que la otra pregunta era... las características casi nadie me las pudo decir, pero eran como dos preguntas que no importaba si las hubieran copiado. Con solo que me habían demostrado con eso que habían leído, por lo menos. Pero todas las demás que yo encontré transcritas las puse malas. Y ya se los digo con toda firmeza que si lo vuelven a hacer, les voy a anular el examen. Primero, porque ya ustedes son personas adultas. No son niños a quien yo tengo que estar educando, como son mis niños de primer año. Segundo, porque son personas perfectamente capaces de hacer lo que se les pide. O sea, en ningún momento dudo de su capacidad. Yo sé que son personas muy ocupadas. Por eso es que hay que ir estudiando con tiempo, no dejarlo todo para última hora, para no estar en esas ofuscaciones. Hay personas que muy honestamente no me contestaron una pregunta que no conocían. Entonces, bueno, ni modo, no se las podía poner buenas, ¿verdad? Pero sí lo tomé en cuenta a la hora de evaluar las demás. ¿Por qué? Porque es honesto no contestar una pregunta que uno no sabe. Es deshonesto venir y copiarla de internet. Entonces, yo lo lamento mucho. No quería llegar a ese extremo, pero me siento muy decepcionada de algunos de ustedes, que yo los tenía como personas más esforzadas. Como les digo, no son todos, pero son un gran número. Entonces, ya están las reglas del juego dadas. No quiero que me digan que no se los expliqué, ¿verdad? No van a hacer muchos exámenes, será uno o dos más en todo el ciclo, pero las reglas son las mismas. Entonces, no caigamos en eso, por favor. Yo voy a tratar de hacer menos preguntas, darles menos tiempo y tomarme más tiempo para calificarlos, ¿verdad? Y si yo detecto la situación, no va a haber ninguna contemplación. Yo espero mucho de ustedes. Y lo espero porque sé que son capaces. Y si hay personas dentro de ustedes que pueden alcanzar muy buenas notas, excelentes respuestas, o digamos un nivel de excelencia, quiere decir que todos los demás pueden también. Nunca he pensado que una persona es capaz y la otra no. Todos somos capaces. Lo que requiere es esfuerzo, sacrificio, dedicación, buenos métodos de estudio, Dios sepa qué, rogarle a Dios, qué sé yo, pero algunas personas lo hacen y otras no. Pero la capacidad la tenemos. No sé si tienen algún comentario, algo que decir. Buenas noches, licenciada y compañeros y Buenas noches. compañeras. Yo únicamente, a mí me gustó bastante el parcial que nos impartió usted. Lamentablemente con el tiempo sí ahí quedé, sentido de que fue bien, que a puras penitas lo
lo, lo logré responder. Sin embargo, salí bastante bien, licenciada. Es lo que le digo, señor Vallejo. Yo, o sea, lo que yo califico es el esfuerzo. Yo sé que el examen estaba largo y que lo iba a hacer bien quien había estudiado. ¿Por qué? Porque sabía dónde encontrar la información si no la recordaba. Entonces yo valoro el esfuerzo y aún a veces las ideas no son ni muy claras ni muy concretas, pero yo sé que son sus palabras. Entonces yo se las pongo buenas. Sí, no es tampoco a asfixiar la gente, si yo comprendo, si todos estamos aprendiendo. Yo no les pido tampoco que dominen los temas, pero sí ve reflejado el trabajo. Entonces, así como usted, hay otras personas que, como usted me dice, apenas terminaron, pero yo vi su esfuerzo. Y siempre hay alguien, y se lo voy a seguir repitiendo, que en 2 líneas contesta todo. Yo un día me voy a sentar con esas personas y les voy a decir cómo hacen, porque tienen esa capacidad de sinapsis increíble. ¿Verdad? Que lo que alguien explica en 10 líneas, ellos en 2 les explican. ¿Verdad? Y te las tengo que poner buenas porque de alguna manera pusieron todo. Entonces, pero la mayoría de personas no somos así. Entonces necesitamos un poco más de tiempo. Entonces, sí, para las próximas evaluaciones, si bien voy a tratar de reducir las preguntas, también voy a jugar un poco con el tiempo. Porque el tiempo también implica qué tan ágiles estamos con lo que hemos leído. Si hemos leído, pues, porque si no hemos leído, aunque yo les deje 5 preguntas y 90 minutos, no les va a alcanzar. Eso por un lado. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario al respecto, si alguien no está de acuerdo con lo que yo les acabo de decir, que va a ser mi próxima manera de evaluar. Lo puede decir abiertamente. Licenciada, le saludo Yesenia. Buenas noches. Buenas noches, sí. Mire, tal vez si me levantan la manita, así ubico más bien quién me está hablando. Sin mucha molestia. Ok, Yesenia, le habla Yesenia. No puede levantar su manita. Ok, permítame. Vamos a ver. Porque hoy sí somos 23, entonces ahí sí, ya no lo visualizo. Ah, vaya, está bien. Gracias su apellido. Sí. Esperanza. Vale, dígame, señorita Esperanza. Sí, gracias por las observaciones del parcial. Tomaremos en cuenta sus ¿cómo se llama? Observaciones. El tiempo, como dice el compañero, para mí fue bien ajustado. Lo hice y la última pregunta, sinceramente, no tuve tiempo de contestarla. Pero bien, quizás voy a mejorar mi metodología. Y no sé si después podemos discutir una pregunta que quisiera yo aclarar, la que eran las características de los actos urgentes de comprobación. No sé si usted lo puede hacer ahorita o más adelante. Mire, lo que le voy a decir que esa pregunta la resolvieron únicamente las personas que habían hecho las guías, porque en las guías estaba exactamente el lugar en el libro de la prueba están. Entonces me sirvió de parámetro para ver quién había leído. Y aunque me las hayan transcrito, yo se las puse buenas, porque me demostraron que las habían leído, porque estaban en el libro. Bueno, esa es mi pregunta. Ajá. Ok, señorita Esperanza. Dígame, Zaragoza. Hola, buenas noches, licenciada. Un gusto nuevamente estar con usted en su clase. Muy amable. No, solo quería comentarle que en lo particular a mí sí me gustó la forma como estaba diseñado el examen. Creo que nos da la oportunidad de que veamos el nivel de aprendizaje que llevamos. Así es que, por mi parte, estoy de acuerdo con esa forma de hacer los exámenes. Y lo otro, quizá yo tengo la misma consulta que la compañera, porque a pesar que leí, no pude resolver esa pregunta. Así es que sí apoyo a mi compañera en que si nos puede, si no ahorita, más adelante, orientar con esa pregunta.
Sí, no hay ningún problema. Lo vamos a resolver. Incluso podemos resolver todo el examen si ustedes gustan, ¿verdad? Como les digo, es una pregunta, tal vez como la palabra muy buen salvadoreño se dice, con cascarita. Porque así yo pude medir quienes habían leído y quienes no. Ahora, eso a veces yo lo he hecho también, lo hice el ciclo pasado, con los videos. Hice preguntas específicas que yo sabía que estaba solo en los videos. Entonces yo ahí pues pude ver quién había tomado la molestia de leerlos y quién no, ¿verdad? Pero sí, podemos resolver esa pregunta y todas las del examen si ustedes gustan, no hay problema. Permítanme, estoy aquí cambiando asistente para que no se dé ese problema de que se salgan los compañeros por razones desconocidas. Dígame, señor Escobar. Buenas noches, licenciada y compañeros. Buenas noches. Sí, de hecho, sobre el examen, creo que, como los compañeros dicen, el tiempo fue el factor ahí que, que quizás estuvo un poquito en contra. Pero, como usted ya nos había dicho, el parcial venía difícil. Y otra Sí, cosa, ya lo había visto. sí, y otra cosa a la que me consta de que a usted le gusta que uno ponga lo que uno entiende. No exactamente lo que dice el artículo, sino lo que yo entiendo. Y eso es lo que le gusta a usted. Claro, no hacer una explicación un poco corta, sino que un poquito larguita, digamos, ¿verdad? Lo otro que yo quería comentarle, licenciada, que sobre, no sé si usted va a tocar eso más adelantito, sobre el ejercicio formativo que usted nos dejó. Sí, fíjese que sí me interesaría mucho que lo resolviéramos, si nos Exacto, alcanza el tiempo. ajá, Quizás me porque interesaría más que el parcial, el ejercicio formativo, pero bueno, también eso se los dejo a su criterio porque es tiempo de ustedes, ¿verdad? Ustedes sí, sabrán en qué necesitan que yo les apoye más. Pero el ejercicio formativo ha sido una experiencia bien interesante. sí, porque yo lo resolví, pero después se me quedaron unas dudas, porque ahí detuvieron por delito de lesiones, pero al final yo me quedé pensando que también podía aplicar homicidio tentado, porque si a esta señora no le habrán quitado la silla con la que le estaba dando, digamos, a su esposo, quizás lo hubiera matado. Sí, es que realmente el ejercicio fue muy interesante. No los he leído todos, es más, he logrado solo leer un par, para serles sincero. Algunos me ha parecido que o realmente la persona desconoce bueno, las presentaciones que yo les he dado o lo hicieron como un poquito a la carrera, ¿verdad? Porque también tenía tiempo. Y otras personas que sí, me ha gustado mucho cómo lo han resuelto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si nos queda tiempo y si los demás están de acuerdo, eso sí me gustaría que lo resolviéramos porque es la base de lo que vamos a hacer en los ejercicios posteriores, ¿verdad? Pero sí, gracias por su observación. Señorita Álvarez. Un gusto, licenciada y Gracias. compañeros. Sí, respecto a la evaluación, ¿verdad? Creo que el tiempo fue para muchos un factor bastante corto, no en el sentido de que no nos hayamos preparado para el examen, ¿verdad? Porque si bien es cierto, nosotros, yo creo que la mayoría leímos los documentos. No creo que ninguno de los compañeros se haya quedado así a media de que no pudo ver algún video ni leer toda la documentación que usted nos brindó. Más sin embargo, pues me quedé corta, no logré terminar el examen, pero de las que pude contestar, las 9 que contesté, una me salió mala. Si bien es cierto, usted nos pide que nosotros expliquemos con nuestras propias palabras, tengo entendido que ahí va inmerso lo que es lo que yo comprendo de ese texto, de ese documento, de ese artículo. Así Y es, pero cuando hablaba en la pregunta 9, se me toma mala.
pues cuando se dé el tiempo de cómo puedo, de resolver el examen, cómo era, porque ahí me quedaba esa duda a mí, donde hablaba sobre, era la pregunta 9 exactamente, de los fluidos. Ah, sí. De las intervenciones corporales, ¿va? Entonces yo la expliqué según mi criterio, no como está en el documento. Más sin embargo, yo vi preguntas que sí iba, la respuesta iba conforme a lo que yo comprendí, no conforme al documento. Entonces, en esa preguntita sí me ha quedado esa cierta espinita, cómo poder nosotros saber de qué manera estamos explicando con nuestro propio criterio o de qué manera explicar, yo lo puedo comprender de una manera, usted lo puede comprender de otra, y cómo saber nosotros como alumnos si esto nos va a salir bien o mal, ¿verdad? Y otra de las cuestiones es el tiempo, vaya, más sin embargo usted nos está diciendo de que nos va a brindar parciales con menos preguntas y con menos tiempo. Entonces vamos a ver de qué magnitud, qué tan extensa, qué tan, ¿cómo le explico? Complicada será aquella pregunta. Entonces vamos a recaer a lo mismo. Pueden ser 5 preguntas, como usted dice, pero veamos la complejidad que tendrán cada una de esas 5 preguntas. Entonces caemos en lo mismo, el tiempo y lo extenso del parcial, ¿verdad? Vaya, señorita Álvarez, yo voy a tomar en cuenta las opiniones de ustedes con respecto al tiempo. Por eso hacemos estas reuniones y por eso les pregunto, pues, porque desde el momento que les pregunto es porque lo voy a tomar en cuenta. Sí, tal vez no es que nos estemos... No, pero es válida. Es válida o que tengamos miedo del parcial, o que tengamos miedo de una evaluación, sino que el tiempo y la complejidad de aquella evaluación. Entonces, para mí, en lo personal, fue el tiempo, no logré terminar, pero más sin embargo, las 9 que respondí, de 9 me salieron 8 buenas y estoy con la espinita con esa pregunta 9. Vaya, miren, hay cosas que sí tiene razón, señorita Álvarez, que cada quien tiene su opinión y en eso lo respeto. Y eso lo vamos a ver si tenemos chance en el ejercicio que yo les dejé. Pero y otra de las cuestiones sería que veamos esto del problema que nos dio, del formativo que estuvimos viendo. Quisiera que tal vez nos ayudara en ese punto. Claro que sí, porque logré contestarlo, pero la primera pregunta tengo mis dudas. Entonces, sería bueno de que, no sé si los demás compañeros están de acuerdo, que el resto del tiempecito que le queda ahorita con nosotros, nos brindara o nos explicara cómo va el proceso de lo que es el caso que nos dio, ¿verdad? Claro que sí. Para ahí nosotros retomamos cómo andamos, ¿va? Porque personalmente vamos a ver cómo, nos vamos a dar cuenta cómo lo resolvimos, ¿va? Muy bien, está bien, señorita Álvarez. Ahora, con respecto a lo que refiere a los fluidos, es una cuestión muy compleja, pero que está expresamente regulada en el código. Entonces, son de aquellas cosas que no podemos decir que da mi criterio porque ya la ley es expresa de cuándo se va a usar cuál procedimiento. Entonces, en ese sentido, yo no exijo que la respuesta esté completamente bien, pero sí que esté parcialmente bien o que por lo menos yo parcialmente la entienda buena, porque acuérdese que tal vez para el estudiante se debe entender, pero tal vez el profesor no le entendió. Entonces, por eso probablemente le salió mala. Y como le digo, sí hay cosas en las que hay un margen de opinión. Por ejemplo, una calificación jurídica, cada quien la puede calificar como quiera, siempre y cuando pueda sostener y justificar esa calificación, porque no hay una opinión única. Pero cuando se trata sobre todo de derechos fundamentales, el código es bastante preciso en las diligencias que se van a poder hacer y cómo se van a hacer y con qué requisitos. Entonces, hoy que estemos trabajando la actividad que van a entregar ustedes el domingo, van a poder ustedes no solamente trabajar su diligencia, sino que ver cómo la han trabajado los compañeros. Entonces, eso va a enriquecer grandemente
en comprender las diferentes diligencias, porque yo no puedo, primero, porque no es el giro en mi materia, no es procesal penal 2, no puedo ir diligencia por diligencia. Segundo, porque nuestra naturaleza, de nuestro mecanismo de enseñanza, es a través de la virtualidad. Tampoco puedo darles 2 clases a la semana explicándoselas. Entonces ese trabajo lo van a hacer ustedes de una forma autodidacta. Entonces usted va a contribuir con una diligencia, sus compañeros con una también. Las vamos a leer todas y nos va a dar una apreciación general de todas las diligencias del código. Creo que va a ser un ejercicio muy bueno. Entonces, antes de pasar a la actividad que nos decía la señorita Álvarez, que también yo la quiero tocar, quiero decirles que la respuesta de las características de los actos urgentes de comprobación, estaba buscando la página precisa, está en la página número 51 del libro de las reglas de la prueba. Ahí está. Ahí están ya explicadas, ya están enumeradas. Algunos me las parafrasearon. No sé si las sacaron de ahí de otro lado, pero exageran. Otras me los enumeraron, pero fueron pocas personas las que me lograron contestar esa pregunta. Pero ahí está. Usted lo puede verificar. Todos lo pueden verificar. Yo no les voy a preguntar nada que no les haya dado. ¿Verdad? Entonces, si no hay ninguna oposición, podríamos hablar entonces de lo que es el ejercicio formativo que les dejé. No sé si alguien necesita tocar otro tema o prefiere que resolvamos el examen, pues manifiéstenme. Yo no tengo ningún inconveniente. Es su derecho, porque es su tiempo. El tiempo que está destinado a las dudas, consultas y todo lo demás. El ejercicio. El ejercicio, licenciada. Señorita Guardia. Sí, licenciada, yo tengo una pregunta Dígame. acerca de la lectura, de cómo se puede impugnar, porque en realidad lo estuve buscando y pues no lo encontré en el material. Cuando, por ejemplo, en el proceso solicitan un documento proveniente del extranjero, la que tiene que impugnar es la parte que está, la que tiene que proporcionar que el documento no es auténtico, es la parte, digamos, interesada, porque obviamente la otra persona no sé si me puede explicar esa parte. Fíjese que no le he entendido muy bien la pregunta, señorita Hueso. Tal vez me la puede reformular porque se le oye un poco cortado. Es sobre la diligencia de los documentos provenientes del extranjero, en la parte donde habla de que, el documento se va a entender que es auténtico, mientras que no se impugne, que no sea impugnado. Entonces, esa impugnación obviamente tiene que ser de parte de o sea, quien tiene que presentar pruebas, me imagino, para impugnar la autenticidad de dicho documento, tiene que ser la parte interesada, ¿no? Pero yo quisiera encontrar la disposición para entender mejor, pero no encontré la disposición de cómo es que se debe de impugnar. En este caso me imagino que es la prueba documentada, ¿no? Porque es un documento. No sé si me puede explicar. Vaya, mire, todos los documentos entendidos como los requisitos. Un documento no es un papel cualquiera, sino que es un documento que llena ciertos requisitos. Digamos, tiene que tener una firma, un contenido, algo que autentique que en realidad existe un sello, una firma de alguien, una constancia. En el caso de los documentos provenientes del extranjero, tienen que pasar por el cuerpo diplomático para que tengan valor. O sea, no es solamente, mire, yo lo mandé por correo, ¿verdad? Sino que tienen que, digamos, si es una entrevista, si es alguna constancia, aunque venga en inglés, no importa, pero tiene que seguir un proceso diplomático de embajada a embajada. Si no, no podemos determinar su origen. Se puede nombrar un traductor para que lo traduzca si digamos, ni siquiera de inglés, poner en coreano, en chino, donde sea, pero para que se incorpore legalmente al proceso de la traducción.
todos los documentos en principio gozan de la buena fe. Será solamente si alguien tiene dudas de su autenticidad que se puede impugnar. Ahora, la impugnación no es automática. O sea, yo puedo decir, mire, ese documento no es verdadero, pero hay que probar que no es verdadero. O sea, no es solamente impugnar por impugnar, sino que tiene que haber alguna sospecha, alguna duda. Si tenemos, por ejemplo, un testamento y nosotros tenemos dudas de que es verdadero, bueno, pues entonces hay que hacer la experticia respectiva. Hay que entrevistar a los testigos, hay que hablar con el notario, hay que hacer un cotejo de firmas, etc. Si es un documento que viene del extranjero, pues también tiene que tener los sellos, un apostillado, creo que le llaman. Es decir, tiene que llenar los requisitos. Y si se supone o la contraparte supone que es falso, bueno, pues entonces hay que investigarlo. Pero tiene que ser una suposición fundada en algo, no solamente hacer perder el tiempo al tribunal, porque eso es faltar a la lealtad que exige el código. O sea, yo no puedo estar impugnando todo lo que presenta la contraparte solo para hacerlo perder el tiempo, sino que tengo que fundamentar por qué pienso que ese documento es falso. No sé si con eso le queda un poquito más claro, señorita Celita. Sí, me queda un poquito más claro, pero creo que la pregunta se la debí de haber hecho directamente para porque creo que este es un mecanismo especial para tener mayor eficacia cuando sea el caso para que se necesite como en un proceso que sea relacionado con los del crimen internacional y de la droga. Entonces, ahí creo que es una excepción y ya es, digamos, un mecanismo especializado, ¿no? Porque por el canal ordinario tomaría más tiempo, me imagino, y como hay convenios, ¿no? Y todo eso, pero supongo que siempre debe de ser sobre la orientación y supervisión de la fiscalía, ¿no? Sí, incluso, digamos, para pedir documentos al extranjero, se hace a través de la corte también. Y bueno, hace tiempo estaba nombrado un juez en específico que se encargaba de eso y de ahí se mandaba a la corte, un gran trámite. Es decir, no es así nomás de que, miren, me lo mandaron y ya. Ahora, hay algunas excepciones. Por ejemplo, los documentos que se hacen los notarios en el extranjero, ellos gozan de una fe pública. Ellos pueden ir allá a Estados Unidos o Nueva York, a donde esté la persona, y celebrar un acto jurídico allá, haciendo constar que están allá, por supuesto, con efectos jurídicos que van a repercutir aquí. Allá no tendrán ningún valor, pero aquí sí. Pero ellos gozan de una fe pública. Fe pública. Exacto. Gracias. O sea que ellos no necesitan pasar por todo el cuerpo diplomático porque se entiende que ellos representan la fe pública de este país. Entonces, si ellos están diciendo que las cosas son así, así son. Pueden venir con el documento de regreso, ¿verdad? Y mire, que allá en Nueva York, allá en California, me firmaron esta compraventa o este poder, más que todos son poderes, a favor de fulano para que le maneje los bienes, para que le venda una casa, por esas situaciones, ¿verdad? Entonces, en ese caso es un poquito distinto. Ahora, cuando se está pidiendo la colaboración del FBI, cuando se está pidiendo, por ejemplo, un informe de bienes en el extranjero, cualquier otra situación, entonces se va por la vía diplomática. Va a depender de la investigación que se realice. Ah, gracias. Entonces ahí sería, digamos, por la vía diplomática, cuando sea en tareas conjuntas por los convenios que tienen, ya sean de país a país o entre muchos países, ¿cierto? Exacto. O sea que la fiscalía tiene un departamento especial que se encarga de eso. Yo estoy en una unidad cualquiera y necesito un documento. Entonces lo solicito a esa unidad especializada que sabe cómo lo va a redactar, lo va a mandar, lo mandan a la corte lo manda de ahí, bueno, eso es un solo relajo. Entonces después viene de regreso la información, entonces ya ahí vuelve a las manos del fiscal después de un tiempo y ya él lo puede usar como prueba. Ah, bueno, gracias. Para servirle. Dígame, Escobar. Gracias, licenciada. Solo quería, licenciada, preguntarle sobre la intervención corporal. No sé si puedo. Claro que sí. En el sentido de que
Eh, el fiscal siempre solicita al juez que se realice la intervención corporal en una persona, Sí. pero Lo puede hacer también el policía en un caso de emergencia. ¿Quién, perdón? La policía. Si no se puede contactar al fiscal, lo puede hacer la policía. La solicitud al juez. Ah, va, excelente. Vaya, mi pregunta es, Lisa, fíjese que yo supe de un caso de hace como unas 2 semanas, donde el fiscal solicitó al juez una intervención corporal en una persona. Llegó el defensor, pero el defensor cuando llegó le dijo al detenido que no se la practicara, que no lo podían obligar. Y el defensor se fue. En el acta de inspección quedó plasmado que el defensor llegó, que le dijo al detenido que no se lo practicara y que él se fue. Pero siempre se hicieron. Claro. Claro que Si, sí. si el detenido dice que no se la va a practicar, Hay que agarrarlo a la fuerza. a la fuerza. Sí. Sí. Es que es una violentación de garantías. Yo estoy consciente, pero hay una autorización judicial para hacerlo. O sea, Sí. es una excepción. Por eso es que necesita que un juez lo autorice. No quiere, no quiere, pues amárrenlo, y le vamos a hacer la extracción de sangre. Punto. Eso de Pero que no lo podemos tocar porque vamos a violentar garantías. Es que las garantías se van a violentar de todas maneras, porque se va a perforar el interior del cuerpo del imputado con extracción de sangre. La violentación está, pero está justificada, está avalada por un juez. Ahora, el defensor se fue, él actuó irresponsablemente. El día de mañana, él no puede ir a impugnar, o sea, la defensa, él o cualquier otro defensor, no puede impugnar que la defensa es nula por falta de defensor, porque él se fue. Nadie puede impugnar un vicio que él mismo ha creado. exacto. Gracias, Licenciada. Esa era mi pregunta. Ok. Doctora. Buenas noches, licenciada, nuevamente. Sí, yo quería un poquito de una aclaración, una mayor, mejor dicho, exposición en cuanto a la adecuación típica. Muy bien, ya lo vamos a hacer entonces. Vamos a hacer el ejercicio que es, bueno, volvamos y terminemos con el examen. Les quiero decir de que en parte he tomado la decisión de ser más estricta con respecto a sus respuestas, también por un principio de igualdad. Yo sé, y no quiero mencionar nombres, porque no los conozco tampoco, pero sé que hay profesores que no leen, y no solamente en la materia virtual, sino que en todas las materias. Entonces los alumnos ponen lo que quieran, o los medios lo leen, y no hay problema, y las van pasando. Yo sí me tomo el trabajo de leerlo. A veces he tenido grupos de más de 100 alumnos. Claro, no les dejo 10 preguntas por alumno, pero sí les dejo 2, 3. Y me tomo el trabajo de leer cada una y de ponerle mal a todas las que están transcritas de internet. Entonces, de ahora en adelante me voy a volver un poquito más intolerante por el beneficio de mis estudiantes, no con el afán de dañar a nadie. Si otros profesores no leen, yo no soy nadie para juzgar, pero yo no soy así. Eso no me hace a mí mejor docente. Ese desinterés. Que vea que contestan. Y les pongo 9, les pongo 10 y no aprenden nada. No. Yo, como se los dije el ciclo pasado, nadie que no aprende la teoría del delito va a pasar esta materia. Porque yo no quiero que digan, ay, ¿quién te dio penal 2? La licenciada fulana, ay, qué barbaridad, no te enseñó nada. No, eso no va a pasar. ¿Verdad? Esta materia yo le he dado varias veces en grupos no virtuales, pero sí en Teams, y personas que no saben nada del delito, de teoría del delito, ni los elementos del delito, ni nada. Y yo digo, realmente, o sea, no he tenido que empezar la materia como con ustedes, sino que he tenido que empezar desde penal 2, enseñarles cuál es el delito, los grados de participación, el intercriminis, todo eso que vimos nosotros el ciclo pasado, se los he tenido que enseñar.
para que pudiéramos continuar con esta materia. Entonces, lo que les quiero decir es que mis intenciones son las mejores y que aparte de eso, considero que por un principio de igualdad se tiene que sacar buena nota quien estudia. Y no buena nota a todos, pues, solo porque es más fácil para mí, no, quien se esmera. Señor Escobar, ¿quería agregar algo más? No, licenciada, disculpe, dejé la mano levantada. Vale, gracias. Bueno, terminando con lo del examen, y espero que nos hayamos entendido, vamos a pasar con esta evaluación. Les quiero decir que me sorprendió mucho que 42 personas participaran. ¿Por qué? Porque es una evaluación, es decir, es un ejercicio no evaluado. Entonces no esperaba ese grado de entusiasmo y felicito ampliamente a las personas que hayan participado. Independientemente si sus respuestas están acertadas, medio acertadas o totalmente equivocadas, no importa. Lo importante es que hicieron un esfuerzo, hicieron un tiempo para resolverlo sin esperar nada a cambio. Así que reciban mis felicitaciones y les quiero decir además que les voy a dar un punto por participar. No es o sea, yo no les he mentido porque no es un punto dentro de la evaluación. La evaluación va a ser el 30% esta actividad de la que hemos estado hablando, 70% el examen. Ese punto es extra. Está fuera de la evaluación. Yo se los puedo dar y yo se lo puedo dar. ¿Verdad? Y junto con mis felicitaciones por esa actitud que es la que nos va a llevar lejos, ¿verdad? Así que me siento muy satisfecha por eso. Y que me reclame quien me quiera reclamar, pero es mi potestad darlo y lo puedo hacer. Bueno, ahora vamos al ejercicio. Fíjense que aquí lo que les dejé es un acta de captura, que es un acta que elabora la Policía Nacional Civil sobre los hechos que le cuentan, ¿verdad? O los que él logra apreciar. Tiene todos los elementos de un acta de captura real. Fíjense bien, ellos se ubican en tiempo, en lugar, quiénes son, qué estaban haciendo, por qué llegaron a ese lugar, a dónde llegaron, qué les contaron, qué vieron. Hacen una narración muy buena de los hechos. Pero esa es el acta que le llevan al fiscal. O sea, no es la información exacta que él va a poner en el requerimiento, sino que es, como digamos, la primer diligencia. ¿Qué les preguntaba yo? Les preguntaba cómo sucedieron los hechos. Entonces aquí tenían ustedes que extraer del acta un pequeño relato de cómo sucedieron según la información que le dieron al policía. Claro, el policía no estuvo ahí, pero entrevistó a un testigo, entrevistó al otro, le dijeron esto. Entonces, cuando se va a construir una narración de los hechos, hay que tomar diferentes elementos, lo que dijo Marco Gutiérrez, lo que dijo la señorita, Marco Gutiérrez, la víctima, lo que dijo un empleado, lo que dijo el otro empleado, lo que dijo el gerente, y ahí se va armando la información. No es ir a copiar el acta de captura. Eso aunado a las entrevistas que también se toman. Es decir, el acta de captura es una sinopsis. Después los investigadores hacen una entrevista a cada persona y el fiscal lo lee todo. Y de esa lectura hace un relato de los hechos. Entonces era lo primero que les pedía, que hicieran como un pequeño relato de cómo sucedieron. No tenía que ser todo, pues, pero sí una idea. De ahí, ¿cuándo sucedieron los hechos? Ahí está la ubicación en el acta. ¿Quién cometió el hecho? Ahí ustedes tenían que determinar quiénes eran los responsables. Porque si bien es cierto, el señor terminó con una silla en la espalda, también él agredió a la joven, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ya queda arbitrio de ustedes quiénes son los responsables de los hechos. Ajá.
¿Por qué sucedieron los hechos? Esta es una pregunta que casi nunca se tiene, los motivos. Pero en este caso, digamos en específico, sí. Porque hay un antecedente previo de celos y todo lo demás. Generalmente cuando uno llega con el cadáver, uno no sabe por qué, ¿verdad? Pero si hay algún testigo que dice, mire, sí, es que yo vi que se pelearon previamente por esta y esta y esta razón, bueno, entonces ya uno encuentra la motivación. Dígame, señor Vallejo. ¿Sí? Perdón, licenciada, me había quedado levantada la mano. Vaya. Señor Brian. Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches, compañeros. No sé si estoy yo perdido, licenciada, pero según lo que leí en el acta policial que usted dio de ejemplo, no sé si es que me salté esa área, pero en ningún momento se mencionaba de que el esposo, Marco, si no me equivoco, había agredido a la esposa, sino que los hechos decían de que ellos estaban comiendo en el restaurante y que llegó otro hombre a discutir con ellos a la mesa. Y que no. Aquí dice, mire, la muchacha por su parte gritaba muy molesta y le decía al hombre que había llegado que se fuera. Entonces ese hombre la empujó con fuerza. Exacto. Y ella cayó al suelo. El que le empujó es el hombre que llegó. Ajá, exacto, ella cayó al suelo. Correcto. Pero hombre no fue el esposo. Bueno, sea el esposo no, pero el hombre que llegó fue el mismo que ella le dejó ir la silla. Es que no, licenciada, por eso le digo que no sé si yo lo leí mal, lástima que usted no tiene la visualización, pero para mí cuando yo leí el caso intervienen 3 personas, uno, el esposo, la esposa y el sujeto que llegó a discutir a la mesa. El pleito fue... Señor Brian, ajá. Cálmese. Así no vamos a entendernos, tranquilícese. Vamos a leer. No, permítame. Vamos a leerlo ahorita para ver si se entiende bien la idea. Vale, antes de seguir con eso. Vale. Bueno, dice a las 12 horas, lo saben de nada más. Dice vía radial. Permítanme un minuto, por favor. ¿Será que lo puedo proyectar? No, mejor se lo voy a leer. Permíteme. Dirigiéndonos inmediatamente al lugar, llegando en unos 5 minutos, puesto que estábamos muy cerca, dicen los policías. Cuando entramos al local, fuimos atendidos por el gerente del lugar, el señor Gustavo Reyes, de 23 años, se me olvidó poner los años, salvadoreño, soltero, empleado de este domicilio con documento tal, quien nos manifestó que una pareja se encontraba comiendo en el establecimiento, cuando llegó otro hombre y comenzó a discutir con la pareja. Cuando se dieron cuenta, los hombres habían llegado a los golpes y se insultaban. Permítanme, se insultaban. Él y otros empleados trataron de intervenir, pero los jóvenes estaban muy agresivos. La muchacha, por su parte, gritaba muy molesta y le decía al hombre que había llegado que se fuera. O sea, no con el que ella estaba, sino el que llegó. Entonces llegó, exacto. Permítame, señor Brian. Entonces ese hombre le empujó con fuerza y ella cayó al suelo y siguió forcejeando con el otro hombre, o sea, con el que ella estaba. Entonces vio, dice el testigo, que la muchacha agarró una silla y le dio con ella en la espalda al segundo sujeto. O sea, el segundo sujeto es el que llegó. Al que la había empujado, o sea, el que llegó. Y del golpe, cayó al suelo. Luego continuó golpeándolo con la silla y el hombre no se podía incorporar ni defender. Él y otros empleados tuvieron que intervenir sujetando a la joven y quitándole la silla, porque el hombre estaba sangrando y parecía que se había desmayado. Cuando le preguntan al gerente qué pasó con esas personas, él manifestó que el hombre lesionado estaba en su oficina
y que ya habían llevado una ambulancia, que el otro hombre salió corriendo del restaurante y que la muchacha la acababa de encerrar en la bodega en compañía de una empleada, la señora María Gómez, mientras venía la policía. Después creo que entrevistan a la señora María Gómez y ella agrega un poquito más de información, pero según el relato, así como está diseñado, la señora fue empujada por el hombre que llegó. ¿Quién era el esposo? A saber, pero por el hombre que llegó fue empujada. Y a ese hombre que le empujó fue a quien ella agredió con la silla. Ahora, si ustedes se fijan en los apellidos, la persona detenida es Gutiérrez y ella es Liliana Baires de Gutiérrez, lo que da a entender que el esposo es el lesionado y ella estaba con una persona diferente a su esposo. Incluso dentro de sus datos aparece que está casada con Marco Gutiérrez, ¿verdad? Entonces aquí como que no hay mucho de dónde perderse. Es quizás de leer con un poquito de cuidado el caso en específico, no a la brava, ¿verdad? Sino leerlo despacito. Dígame, señor Martínez, pero tranquilo, ¿verdad? No, licenciada, estoy tranquilo. Lo que pasa es que yo no tenía el caso a la mente y no quería que se me fueran las ideas. Hasta ahorita que vi que ya lo puso la compañera Álvarez Vanegas, que ella lo copió. Entonces, lo que no quería era que se me fuera la idea, porque eso sí se me había quedado. Vaya, entonces si usted lee en el caso, para mí yo así lo interpreté, ¿verdad? Que habían 3 personas. El que la empujó fue el que llegó, que ese fue el que Así se es. retiró, que no era el esposo de ella. No, el que se retiró fue el otro, que no se sabe el nombre, el esposo de ella, el que encontraron lesionado. Exacto, vaya. Yo así lo entendí cuando lo leí, que el que llegó fue a armar el pleito a la mesa, empezaron la discusión, viene el otro que había llegado, que no era el esposo y que no está identificado, que es al que la esposa quiere detener para que no siga el problema, la empuja a ella y ellos siguieron. Quien la empujó fue el esposo. El pues ahí es donde ya me perdí. Pues, pero eso no se preocupe, eso a todos nos pasa. Por eso le digo que los casos hay que leerlos con cuidado, pero eso no es trascendente, ¿verdad? Lo importante es el ejercicio y que nos quede la experiencia de ser un poquito más acucioso. El desglose que yo les dejé era precisamente para eso, para que con el desglose ustedes fueran entendiendo el caso. Dígame, señor Escobar. Bien, solo quizás me hable un poquito más fuerte. Vaya. Le decía a la licenciada que yo copié el texto del acta policial. Sí. Entonces, la policía, cuando le preguntó al señor Marco Gutiérrez, que él era el que había sido golpeado en la cabeza, él les dijo que era un problema familiar y que iba por su esposa, pero que él no se sentía ofendido con ella. Exacto, eso sucede mucho en los casos de violencia intrafamiliar. Ahí mismo dice en el texto. Permítanme, terminemos con el señor Escobar. Sí, díganme. Ahí mismo dice en el texto, pero es cuando le preguntaron a él directamente. Así es, porque la otra señora no quería hablar. No dijo sí, nada. ella no. Perdón, licenciada. Sí, señor Vallejo. Ahí me quedó a mí la duda. En cómo podemos clasificar los delitos de acción pública, privada y los de previa instancia particular, ya que realmente si el señor Gutiérrez dijo que no se sentía ofendido, aunque él ha recibido la lesión, no hay motivo por el cual detener a la... ¿Cómo no? Aparentemente, ¿verdad? Porque realmente yo lo que pensé en el delito en que se pudo haber consumido, no sé si me equivoco, licenciada, si entra en el caso, pero yo le puse desórdenes públicos, porque ahí menciona como
un establecimiento privado. Sí, Pero pero usted tiene que irse a la intención del autor. La intención de ellos tres era causar un desorden público. no. Era un problema personal que causó un disturbio en el restaurante, en una consecuencia del problema que ellos ventilaron de esa forma tan poco civilizada. Ujú. Ahora, la observación que usted hace es muy buena. Mire, un delito privado no es. Los delitos de acción privada están expresamente regulados en el código. Ahora, puede ser un delito de lesiones del 142 que requiere la previa instancia particular, o puede ser un delito más grave del 143 o del 144. Entonces, ¿qué nos va a determinar? Le pregunto a usted, señor Vallejo, ¿cuál delito vamos a aplicar? El homicidio tentado. No. ¿Qué diligencia nos va a determinar cuál es la gravedad de las lesiones de la persona lesionada? Pues ahí debería de... Medicina legal, licenciada. Pues si no me dejan hablar al señor Vallejo, hombre, espérenme. Sí, o sea que hay que hacer el reconocimiento médico forense para determinar cuál es el delito. O sea, si el delito es menos grave, o sea, el delito del 142, que son las lesiones bien simples, claro, el señor dice, no quiero nada, ahí no hay investigación, ahí no hay acción penal. Pero si las lesiones son más graves, es decir, por su tiempo de curación y por el tiempo que él no va a poder ejercer sus actividades diarias, entonces ya no importa que el señor no quiera, o sea, se va a promover igual la acción, indistintamente que el señor no lo desee, porque se vuelve una acción pública. Ya no depende de la parte, ya no es previa instancia particular. Entonces, esa diligencia se tiene que hacer obligadamente en un caso de lesiones, ¿verdad? No digamos si el fiscal considera que es homicidio en grado de tentativa, porque ahí creo yo que uno de los testigos dice que le decía muérete, muérete, muérete. Entonces, quizás tal vez no era solo un sillazo que le quería dar, porque en vista de que tuvieron que quitarle la silla, o sea, le pudo haber producido la muerte. Zaragoza, dígame. Hola, buenas. Licenciada, yo aquí me queda con la duda, ¿verdad? Justo lo que mencionaba el compañero, porque al final, pues, la víctima no se siente ofendida. Entonces, no sé si se siguen todas las diligencias, pero al final el caso no procede porque no hay una demanda, no hay una acusación. Claro que sí, que la acusación no la hace la víctima, la acusación la hace la fiscalía. Quizás ahí es donde yo me confundo, porque está bien, la hace la fiscalía, pero si la persona no se siente ofendida. Mala suerte. O sea, lo que pasa es que, mire, los delitos de oficio, la fiscalía está obligada a promoverlos, indistintamente de la voluntad de la persona lesionada o de la persona afectada. No le importa a la fiscalía si la persona quiere o no. ¿Por qué? Porque esa potestad la tiene la víctima en los delitos de previa instancia. Entonces, si las lesiones son las del 142, claro, la víctima dice, yo no quiero nada, hasta ahí llegó el caso. Pero si las lesiones son graves, aunque la víctima diga no quiere nada, mala suerte, se continúa porque es una obligación de la fiscalía. O sea, es decir, no se ve el delito aislado como algo privado, que es entre una pareja, violencia intrafamiliar, hay que se golpeen en su casa, no, sino que se ve como una afectación social, ¿verdad? Pudo haber muerto el señor. Entonces ahí la fiscalía no es solo que quiera, tiene que promover la acción penal. La víctima no quiere participar, traerá sus consecuencias al proceso. No lo niego, pero no necesariamente el caso está perdido. Incluso hay testigos del reconocimiento, está el dicho de los agentes que llegaron. Eso se puede llegar a condenar, aun si la víctima no quiere nada. Lo que se hace en esos casos, cuando la víctima está así renuente, es que se buscan salidas alternas, pues hay alguna forma de terminar el proceso.
Pero sí es un caso sumamente interesante que yo lo he utilizado antes porque tiene varios matices, incluso la agresión previa que la señora sufrió y todo lo demás, la negativa del señor a continuar con el caso, o sea, es interesante. Pero sí se debe seguir. Si las lesiones exceden el tiempo establecido en el 142, y es un delito de oficio y se debe continuar, quiera la víctima o no. Dígame, señor Galeano, que usted se me fue y ya no le pude dar la palabra. Sí, buenas noches, licenciada. Respecto al caso, el Estado es el encargado de velar por la integridad física y la vida de las personas. En este caso, es la Fiscalía la que va a representar los intereses de la persona lesionada, independientemente que él diga que no quiere que se inicie la acción penal, ¿verdad? Y lo que usted decía, el reconocimiento por parte de medicina legal es muy importante para determinar la gravedad de las lesiones y además las condiciones en las cuales se encontraba la víctima. Él podría decir que no quería nada, pero él, según el acta de remisión que habían hecho los policías, también estaba en un estado como inconsciente, que él no sabía identificar, digamos, el entorno en el que se encontraba. Pues a lo mejor él, por su condición de gravedad, pudo haber dicho eso, pero más tarde a lo mejor se agravaba la condición física de él a tal punto de morir, porque esos casos pasan en la práctica, se dan, ¿verdad? En la realidad se dan esos casos. Entonces ahí en esos casos no queda más que hacer la detención de la persona y ponerla a disposición de fiscalía para que presente requerimiento ante los tribunales. Así es, señor Galeano, y tiene la razón en todo lo que ha dicho. Si un caso que uno parece pequeño y un golpecito en la cabeza puede producir la muerte. Eso es verdad. No se sabe en qué va a terminar. Escobar Fuente, dígame. Sí, licenciada, escuchando este caso, se me viene a la mente también cuando en un hogar se está dando una violencia intrafamiliar, que el esposo esté golpeando a su esposa y de repente se escuchan los gritos y los vecinos llaman a la policía. La policía llega, se quiere llevar al sujeto y la mujer dice, no, que no se lo lleve y tal vez toda golpeada. Se lo llevan, no atinan, se lo llevan. Sí, se la llevan. O sea, pero sí, ¿cómo lo van a dejar ahí? Imagínense que los policías dan la vuelta y ese hombre después la mata. Eso le iba a decir. Eso mismo le iba a decir. Sí, o sea, ellos tienen que llevárselo. Allá después verá el fiscal qué hace, si obliga a la señora a medicina legal o presenta otro tipo de delito, verá qué hace el fiscal. Pero ellos en su momento, el deber de ellos es interrumpir la comisión del delito, aunque la víctima no quiera. Exactamente. Eso quería compartir, licenciada. Gracias. Ok, don Roberto. Calderón Nicia, don Carlos, díganos. Buena, licenciada. Vaya, tenemos claro que lo que queremos saber es quiénes participaron, ¿verdad? Entonces, vaya, el policía cuando llega hace la calificación preliminar del delito. El fiscal en el requerimiento hace la tipificación, ¿verdad? Y eso puede ser lesiones agravadas, hasta homicidio tentado, ¿verdad? En contra de ese señor, ¿verdad? Agredido. Ahora bien, Así es. Tomando el punto de vista de la señora, le dan un empujón, claro, son agresiones, pero como sabemos que el policía cuando llega, lo que está en su entorno es el breve relato de los hechos, ¿verdad? Entonces, la señora no muestra una lesión grave, ¿verdad? Al preguntarle si se va a mostrar ofendida, la señora dice que no habla. Entonces, lógicamente, aunque haya intervenido a este señor, pues la policía opta por, no tiene una lesión grave, ella no dice nada. Entonces, para mí, mi punto de vista, ¿verdad? Ella, pues, no tendría por qué quedar detenida, ¿verdad? Pero ya queda a criterio policial, ¿verdad? No sé si me equivoco y me aclara ese punto, porque para mí no aplica la detención de la señora. Como no se aplica. Aplica porque ellos tienen que saber primero
la gravedad del señor para saber si la autorización de él cuenta o no. O sea, si ella le empujó y por el empujón ella lo quiso matar con la silla, bueno, eso que se discute en los tribunales. Pero en ese momento, lo que urge primero es llevar al señor a una asistencia médica. No va a morir, ¿verdad? Y lo segundo es detenerla porque no sabemos qué tan graves son las lesiones que causó. Entonces está la situación que es el señor Galeano, que tiene mucha razón. No, Estaba perdón, aturdido, licenciada. pues. Ajá. Sí, la detención de la señora sí amerita, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, ese La es un detención hecho, del ¿verdad? La señor, detención. Sí, la detención del señor en contra de las lesiones, o sea, por el empujón, ¿verdad? Si no hay una lesión grave. Y se le pregunta a la señora si se va a mostrar ofendida o le preguntan qué es lo que pasó. Ella en ningún momento dice nada. O sea, no amerita para este que le pegó el empujón, que está lesionado, la detención, ¿verdad? En contra de la No, yo pienso señora. igual que usted, no Exacto, amerita. sí, ajá, ese era el punto. O sea, para mí, Sí. la detención del señor no amerita, pues, porque la señora se le está preguntando los hechos y se queda callada, pues. Entonces, las lesiones no son graves. Ahora bien, la señora sí, ¿verdad? Porque estamos hablando de lesiones agravadas y si no, según el dictamen del el peritaje, pues puede trascender hasta homicidio tentado. Así No es que es. se muere, ¿verdad? Homicidio. Esperemos que no, pero en todo caso, lo de la señora, pues, allá que sea el ejercicio de la defensa que utilice eso. Exacto. Porque esa es otra cosa, que en un proceso se puede utilizar. Entonces, entre los partícipes solamente tendríamos a la señora. Exacto, va, esa era mi duda, aclarado. Ese es mi criterio también, señor. Doctora. Sí, quizás abonando de que pues la policía no es la facultada, ¿verdad?, para determinar la gravedad de las lesiones que la víctima pueda tener. No, sino que es por ello que tiene que llevarse, ¿verdad?, a un reconocimiento médico legal, donde además de brindarle la atención que la persona No, la merite. atención no, doctor, la atención se lleva a un hospital. Al hospital. Y el médico forense llega al hospital a hacer el peritaje. O sea, le digo porque, no crea, en la fiscalía a veces la gente, no lo voy a exagerar, una vez nos llegó un señor con un corvo en la cabeza y en lugar de llevarlo al hospital, lo llevaron a la fiscalía, que le tomaron, no, le dije, permítanme, llévenlo a un hospital y la investigación se hace después, ¿verdad? O sea, entonces le habían puesto el corvo en peineta, decía cabal, le había separado el pelo, ¿verdad? Entonces, no, primero es la asistencia médica. Ahí después el forense, pues va donde esté la víctima, si queda ingresada. Pues. Sí, se da parte del hospital y ahí llegan. Además, inclusive, por ejemplo, el ejemplo que ponían de que había violencia y que llegaba la policía y la señora decía que no sentía nada o que no. Nosotros igual hemos visto varios casos que aparentemente llegan y la señora, si usted la ve, su rostro y todo, no tiene ningún golpe, pero ya cuando llegan al hospital y se les retira la ropa y demás, a veces están llenas de hematomas y de lesiones en tórax, en abdomen, ¿verdad? Porque los hombres le dicen de que le van a pegar en esas áreas para que no sea evidente que salgan a la tienda o que salgan a un lado y anden el ojo morado o algo parecido. Entonces, en eso hay que ser bien cuidadosos. Sí, así es, doctora. Incluso hay golpes internos que solamente ya al hacer un examen minucioso se puede ver y que pueden causar la muerte de una persona. Por ejemplo, este señor con la silla y la cabeza y todo eso, no sabemos si tiene un hematoma subdural, ¿verdad? Que le va a aumentar la presión intracraniana y que puede perecer. Sí, así es. Es bien impredecible. Estoy totalmente de acuerdo con usted y yo lo he visto, doctor. Para agresiones que se ven pequeñas y terminan causando la muerte. Escobar, señor Escobar, díganos. Sí, gracias, licenciada. Fíjese que se me vino a la mente una duda. En este caso, el
la persona que estaba ahí en el Burger King con la señora se fue del lugar, según dice la versión hecho. Pero en un dado caso, él se hubiera quedado y el que llegó fue el esposo de la señora y él hubiese comenzado, de hecho él comenzó la discusión, y él comienza a agredirlo, a golpearlo, y este otro señor, por defenderse, al final termina él agrediendo al otro. En este caso, ¿cómo queda? Si uno se defiende de un agresor. Lo que pasa es que habría que ver la gravedad de las lesiones. Exactamente. O sea, probablemente las dos personas quedarían detenidas y las dos quedarían también en calidad de víctima uno del otro. O sea, porque habría que ver hasta dónde llegó la legítima defensa, si realmente solo fue legítima defensa o fue básicamente un pleito, ¿verdad? Eso habría que ver ya en el caso concreto. Sí. Esa era mi duda, Linda. Gracias. Sí. Bueno, continuando con la resolución del ejercicio, que sí, ya más o menos llegamos a quiénes son los que cometieron los hechos o a quién. También por qué se cometió, o sea, cómo se dieron, cómo sucedieron. Vamos con otra pregunta. ¿Qué se utilizó para cometer los hechos? Bueno, ya sabemos, la silla, sobre todo. Vaya, lo que nos preguntaba la doctora, la adecuación típica. El policía, cuando llega, él, por supuesto, que hace una calificación preliminar, porque hay que algún delito ponerle y leerle sus derechos a la persona que se va a detener, claro. Pero para hacer la adecuación típica se necesita un análisis. En este caso es difícil porque falta el reconocimiento médico forense de sangre. O sea, si yo les hubiera dado ese elemento, ustedes dirían, es el delito tal, porque ya ahí aparece, ¿verdad?, el tiempo de sanación y el tiempo que la persona no va a ejercer sus actividades ordinarias. Entonces, como yo no se lo di, ustedes tenían que inferirlo. Claro que con esa gravedad de lesiones difícilmente va a ser el artículo 142. Entonces, más allá de que lo hubieran calificado como lesiones o lesiones graves o lesiones muy graves, o las lesiones del 155, ¿se acuerdan? Que son las lesiones agravadas, que son lesiones, por ejemplo, para este caso serían lesiones graves agravadas o algo así. Lo que a mí me interesaba ver era el enfoque que ustedes le iban a dar a la conducta de la señora. Si lo iban a calificar como lesiones graves, como lesiones simples, como lesiones graves agravadas, como homicidio en grave tentativa. Y ese ejercicio le corresponde al fiscal. Vaya, porque digamos el reconocimiento médico legal lo enmarcamos en el 143. Veamos qué nos dice el 143. Y esto lo estamos presumiendo porque es una información que yo no les proporcioné. Entonces nos dice el 143, quiero ver. Sí, cómo no. Dice, las lesiones se consideran graves si produce incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias o enfermedad por un periodo mayor de 20 días. Exacto, habiendo sido necesaria la asistencia médico-quirúrgica. Entonces al señor le dan 30 días. Igual, ustedes me dirán, son las lesiones graves. Muy bien, son lesiones graves agravadas. Y si son agravadas por el 129, ¿con cuál agravante? Pues homicidio en grado de tentativa. Entonces ese análisis lo tiene que hacer la persona que está elaborando el requerimiento, el fiscal. Esa es la adecuación típica, que le dan los hechos a la persona, al fiscal, le dan en este caso información que ustedes aún no tienen, pero yo no quería hacerles más complejo el ejercicio, no porque yo tengo todas las diligencias de ese caso, pero no quería que fuera más complejo. Se le da el reconocimiento médico de sangre, se le da las entrevistas y él con el paquetito decide cuál es la conducta que le va a atribuir. Y esa adecuación típica la hace él y la va a hacer el juez también. Porque así como él no tiene por qué el fiscal respetar la calificación previa que hizo la policía,
El juez también no tiene que respetar la calificación que hizo el fiscal. Él va a hacer su propia apreciación de los hechos y a poner su propia calificación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros una adecuación típica? Tenemos que observar primero la intención de los sujetos. Eso es muy importante. Como decía el compañero, si causaron un desorden público, sí, pero esa no era la intención de ellos. ¿Cuál era la intención de la señora al golpear al señor con la silla? ¿Verdad? ¿Por qué lo golpeó de esa manera? ¿Por qué lo golpeó en la cabeza? ¿Por qué lo golpeó tanto? Entonces, vámonos a ver primero la intención del sujeto. De ahí los actos concretos que realizó y comenzamos a ver las diferentes conductas. El delito de lesiones es un delito de resultado. Entonces, el resultado nos lo da el reconocimiento a lesiones graves. No. Pero también puede ser un delito de homicidio en grado de tentativa. En este caso, no se necesita un resultado, ¿verdad? Solamente la intención de que la persona se muera es suficiente, aunque no se haya producido, y que no se haya producido por agentes ajenos al autor. Entonces, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado con el señor si los empleados del restaurante no detienen a la señora? O sea, ya no lo sigo golpeando porque ellos no se lo permitieron. Entonces, ahí entonces todas esas preguntas que nos van a servir para armar la calificación jurídica. En un primer momento, antes de la calificación, porque la calificación tiene otros requisitos, volvamos a ver, una adecuación típica. Es decir, es tal delito por estas y estas razones. La calificación jurídica es lo mismo, pero tiene una estructura. Ya a la hora de plantear un requerimiento, no solo se pone es tal delito por tal razón, sino que tiene una estructura que yo se la voy a proporcionar, ¿verdad? Donde se explica y se desglosa el tipo penal, ¿verdad? Tanto en la existencia del delito como en la probable participación de la persona, ¿verdad? Hay otra parte del requerimiento que también se desglosa aún más claramente la existencia del delito y la participación, que es el fundamento de la imputación. Pero aún en la calificación tiene mucho que ver no quién cometió los hechos, sino por qué los cometió y qué pretendía al cometerlos. Ya será en el fundamento que se diga quién. No sé si me estoy dando a entender. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Doctor, ¿usted qué me hizo la pregunta? Sí, licenciada, me queda más claro, gracias. Vale. Entonces, digamos que la adecuación típica es el ejercicio que ustedes van a hacer, que hacen todas las personas que quieren adjudicar a un hecho que ha violentado derechos fundamentales un ilícito penal. ¿Y en qué nos vamos a guiar? En los verbos rectores de los diferentes delitos. Después dice la pregunta número 8. Explique qué elementos probatorios utilizaría usted. Ahora, los elementos probatorios están en la misma acta. Está el reconocimiento médico legal de sangre que necesariamente se tiene que hacer al señor. Está la declaración de los testigos, de las personas que presenciaron los hechos y que ya están mencionadas en el acta. Está también la declaración de los captores, porque ellos dan fe del procedimiento. Ellos no vieron los hechos, pero ellos no son los investigadores. Los investigadores los van a entrevistar a ellos. Ellos van a dar fe de cómo llegaron a la conclusión que esta persona era responsable de un ilícito penal. ¿Cómo? Con este procedimiento, que es más o menos la misma información del acta de captura. Dígame, señor Vallejo. Licenciada, yo sí bien recuerdo que en el acta mencionaba de que la silla con la que se cometió el hecho, ¿verdad? Las lesiones, había sido limpiada y puesta siempre
para que otra persona llegara ahí. Me quedó la duda ahí si no si no incurrían en delito los que habían hecho eso, ya que esa silla debería de haber formado parte de la evidencia para ese caso. Mire, generalmente uno piensa así. Yo sí pensaba también que si a alguien lo mataban con una piedra, uno tiene que incautar la piedra, ¿verdad? Pero generalmente lo que se hace solo se fija, se toma fotografía, etcétera. Yo pienso diferente. Por ejemplo, para mí la silla sí es evidencia, porque con eso usted se lleva la silla y usted puede pesarla, puede, aparte de los fluidos que puede encontrar, sangre y todo en la silla, puede decir, mire, lo golpeó con un objeto de determinado peso, de determinado volumen, etcétera. Pero en fin, la cosa que ellos hayan alterado la escena, porque fue lo que hicieron los empleados, no los hace incurrir en un delito porque actuaron por ignorancia. Acuérdense que estaban en medio de un restaurante. No es lo mismo que el señor se hubiera muerto, ¿verdad? Que ellos tenían que desalojar el restaurante y no tocar nada, sino que ellos lo que vieron es como que está entrando gente a comer y todo, y el sangrerío y la silla llena de sangre, entonces la lavaron a una gran velocidad y la volvieron a poner. ¿Fue una mala decisión? Sí. ¿Que los hace incurrir en un delito? No, tampoco, ¿verdad? ¿Fue un elemento de prueba que se perdió? Parcialmente. Parcialmente porque en todo caso hay un montón de sillas idénticas. Y si lo que se quiere, por ejemplo, es establecer cuánto pesaba el objeto con el que se le golpeó, pues se puede hacer una inspección en las demás sillas, porque todas son iguales, ¿verdad? Incluso podría ser un objeto más único, podría ser un cuchillo, podría ser una botella que se botó y ya no se encontró. Entonces el perjuicio procesal es más grande. Pero igual eso tampoco impide que el caso continúe porque hay otras evidencias. O sea, que lo golpeó con la silla, hay testigos. Entonces, aunque no tengamos la silla, tenemos el ilícito y tenemos prueba. Y tiene que coincidir con el reconocimiento, porque el médico forense tiene que decir que la lesión fue con un objeto contundente, para que coincida con lo que dicen los testigos. Dígame, señor Galeano. Sí, otro elemento que se puede agregar como un medio de prueba podría ser la inspección que se va a realizar en el lugar de los hechos, Sí, con la así es. finalidad de determinar, digamos, algunos elementos que tienen que ver con el hecho cometido, ¿verdad? Y en algunos casos en concreto, algunos casos bien complejos, para efecto de identificar, digamos, el plasma de la sangre, ya que en ese caso prácticamente lo han hecho desaparecer. Aparentemente existe una prueba de luminol, Sí, pues que el se luminol. practica, pero en casos En ya caso que más, sea necesario, sí. sí, en casos ya más especiales, ¿verdad? Pero Se para este podría caso en encontrar la silla. particular no se ve tan necesario el uso de ese químico o ese radiactivo para poder hacer la prueba, pero sin embargo sí existe para poder encontrar los residuos de sangre, pues aunque lo hayan limpiado, aunque hayan echado lo que hayan echado. Tal vez el residuo de sangre no se podría encontrar, pero sí la huella que deja la sangre. Sí, correcto. Quisiéramos saber cuál es la silla, se puede. Se hace una prueba de luminol y ahí va a aparecer la silla responsable, ¿ve? Pero como usted dice, en este caso no se ve tan esencial. También acordémonos que este es el acta inicial. Todavía no han llegado los investigadores a hacer la inspección de la que usted nos habla. Puede ser que haya cámaras de seguridad. Generalmente en los restaurantes hay. Entonces pueden incautar las cámaras y si enfocan el lugar donde sucedieron los hechos, ese es otro elemento bastante contundente, que debe coincidir, por supuesto, con lo que dicen los testigos. Señor Martínez. No, licenciada, ya me quitó usted lo que iba a decir, porque exactamente eso era lo que iba a decir, de que aunque se hubiera limpiado la silla, y ese restaurante que está ahí, como, bueno, ya más o menos lo conozco, sé que tiene cámaras de seguridad. Yo en el laboratorio que usted puso, ahí le puse, ¿verdad? Que a pesar de que no se encontraba la silla, pero para poder identificar
cuál había sido, se podía ocupar los medios que están en la zona, incluyendo las cámaras, para poder dar con cuál era la silla que se utilizó para golpear al señor. Y que creería yo que eso también es una prueba contundente a la hora de una investigación. Así es una prueba contundente y tiene toda la razón, señor Martínez. Bueno, veamos. De ahí nos dice cuáles, explique en el caso del presente ejercicio los elementos de la teoría del delito. Ahora les pregunto yo, ¿cuáles son los elementos de la teoría del delito? Según la presentación que yo les subí. El cuadro fáctico, la base jurídica y los fundamentos probatorios. Exacto. Entonces ahí tenemos ya nosotros los elementos básicos con los que vamos a trabajar. Lo que sucedió, cómo lo hemos calificado y con qué lo vamos a probar. Básicamente. Que eso es nada más un ejercicio que hacemos previo a la elaboración del requerimiento. Ya en el requerimiento lo vamos a explicar en el fundamento de la imputación, ¿verdad? Lo vamos a explicar en la calificación jurídica y vamos a construir una relación circunstanciada de los hechos, que es una narración cronológica, aparte de eso, sumamente ordenada, que tiene que aportar todos los elementos de los diferentes, o sea, tiene que aportar los diferentes elementos de prueba que vienen en las distintas diligencias. O sea, qué dijeron los testigos, qué dijeron los agentes captores, y nada más discutir, nada más explicar los hechos, no las pruebas, ¿verdad? Lo mucho las lesiones, qué lesiones son. Y después en la calificación hacer el desglose, que es la adecuación típica, pero de una forma más técnica. El requerimiento puede ser algo sumamente complejo, incluso en casos pequeñitos como este. Ahora, en casos grandes es todavía más complejo. Pero si uno maneja la técnica, lo puede hacer con facilidad, ¿verdad? Escribir ordenadamente, cronológicamente, en tercera persona, no dejar por fuera todos aquellos elementos esenciales de la información, es decir, aquellas cosas cruciales hay que incluirlas, no importa el tamaño que salga, tampoco divagar y poner cosas innecesarias, eso se va haciendo con la práctica, ¿verdad? Incluso los fiscales que comienzan, pues tienen sus tropiezos las primeras veces que lo hacen. ¿Sí? Como todo en la vida, quiere un poco de estudio y experiencia, pero se puede hacer, sí se puede hacer. Y no es solo copiar y pegar como desafortunadamente muchos profesionales trabajan, sino es comprender lo que uno está haciendo, porque los formatos ahí están, pero si yo no comprendo lo que yo hago, yo solo vine viendo el formato, ¿cómo voy a defender eso en la audiencia? Entonces, por eso es que nos hemos detenido a estudiar la prueba. Porque si nosotros no la comprendemos, cómo se produce, para qué sirve, cómo la vamos a utilizar, en vista pública no vamos a hallar qué hacer. ¿Verdad? No es solo ir a hablar paja, sino que hay que comprender lo que se quiere probar o lo que se quiere defender, dependiendo del lugar que tengamos en cada una de las audiencias. Les digo que lamentablemente muchos abogados en el ejercicio todavía no han comprendido cuál es su papel y llegan a hacer bulto a las audiencias. No han comprendido cómo funciona la prueba, cómo se recolecta, para qué sirve, cómo se puede impugnar los medios probatorios, ¿verdad? Cuando adolecen de algún vicio, cuando el vicio es subsanable, cuando el vicio es insubsanable, etc. Entonces, eso es lo que ustedes están aprendiendo ahorita, para que cuando comencemos ya a construir los documentos y a realizar las audiencias, ustedes ya sepan de qué están hablando.
Ese es el propósito. O sea, no hacer las cosas a la brava, sino que elaborar algo de calidad para que después nosotros nos defendamos adecuadamente en las audiencias. En estas prácticas y más adelante, pues cuando ustedes concluyan su carrera y tengan la autorización de la Corte en las audiencias reales. No sé si tienen alguna pregunta. Señores. No por el momento. ¿Estamos claros? Silencio. Bueno, entonces si ya no tienen nada más que preguntar, vamos a dar por concluida la reunión. Ya compartimos bastante. Me imagino que ya están cansados, ya después de un día de trabajo y aparte de la reunión. Los vuelvo a felicitar por su dedicación al hacer el ejercicio, por su interés en la materia. Y bueno, me siento muy optimista con ustedes en este momento. Dígame, señorita Mendoza. Sí, licenciada, buenas noches. Solo una consulta sobre el video. Como nos pide que coloquemos la guía y el link, entonces no sé si el link lo vamos a poner fuera de la guía o en la guía. Mire, yo preferiría que lo pongan afuera y adentro, porque la guía yo la descargo y la archivo. Y el link ahí lo dejan en el foro para que sus compañeros solo accedan al link sin necesidad de entrar a su guía, diría yo. Porque acuérdense que sus compañeros también van a ver su trabajo. Sí, porque estaba pensando que nos íbamos a llenar de guías de los demás compañeros por ver el video y es muy innecesario, pues. Así es, pero la guía yo sí la necesito. Entonces sería bueno que hicieran las dos cosas, que pongan en el foro el link y también que me anexen la guía, porque la guía yo la descargo y la archivo como parte del trabajo que ustedes, de documentar el trabajo que ustedes han hecho. De acuerdo, licenciada, muchas gracias y buenas noches. Pues buenas noches, señores, gracias por todo, por su asistencia, por su interés. Ya no se preocupe, señor Brian, ya no me lo van a sacar, ¿verdad? Ya tomamos las medidas necesarias. Y aparte de eso, pues... Muchas gracias, muchas gracias. Ok, los invito a que sigan, pues, semana a semana, desarrollando la guía de lectura. Vamos a ir avanzando ya en cositas un poquito más complejas. Ahorita, pues, terminen la actividad y vamos a ver la próxima semana los retos que vamos a enfrentar. ¿De acuerdo? De acuerdo, licenciada. Muchísimas gracias. Feliz noche. Bendiciones para todos. Gracias. Licenciada. Díganme. Licenciada, una preguntita antes de que se me vaya a escapar. ¿Qué posibilidad hay, licenciada, o cuándo tiene usted programado entregarnos lo de la quinta evaluación, lo de los casos que dijo que nos iba a dar? La otra evaluación. Ok, el perfecto. trabajo que vamos a realizar quería en saber grupo. eso, licenciada. O sea que hoy para la segunda evaluación vamos a hacer unos ensayos en el examen sobre la construcción de la calificación, de forma individual. Y ya en la otra unidad vamos a trabajar ya los casos. Ahorita estamos solo sentando las bases, ¿verdad? Ok, perfecto, licenciada. Muchas gracias. Vaya, pues señores, que pasen buenas noches, que descansen y nos vemos en la próxima reunión. Cualquier comunicación, pues me escriben el correo. Yo con todo gusto les contesto. Licenciada, feliz noche a todos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.